Buenas tardes, viernes 20 horas. Hoy tenemos una charla, un fogonazo tenemos hoy. Algo que tenía ganas hace mucho tiempo de hacer. Jorge, ¿cómo estás? Como es invitarlo a Guillermo Snitchman. ¿Quién es Guillermo Snitchman? Lo vamos a conocer, muchos lo vamos a conocer a través de su Instagram como el viejo farmer. Me encanta. Ahora le vamos a preguntar, vamos a tener una charla que sospecho será. Guillermo, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué era Este lo es del fogonazo que alcancé a escuchar algo de un fogonazo? el fogonazo viene, claro, porque no se refiere a una explosión, sino que nosotros en cada charla, en algún punto se empezó llamando encuentros, y cuando apareció esto de la tribu, empezamos a hablar de fogones, de Ah, fogón, ok. ¿sí? Y tiene que ver con ese fogón, con ese fuego, con ese expresar eh, lo que ha pasado en el día, lo que ha pasado en nuestra vida, los planes que tenemos hacia adelante, escuchar al sabio, escuchar al Bien. no tan sabio, ¿sí? Cada uno tiene algo para contar y cada uno tiene algo para llorar y de qué reírse. Así que por eso venía lo del fogón, que era un fogón grande, que era un fogonazo, porque era una charla que encima se nos truncó el viernes pasado. eh, Como es que dicen, mea culpa, hago un mea culpa, se me estimó con otro vivo que ya estaba anunciado que lo tenía Luján. Pero bueno, esas cosas, uno se equivoca, a veces se aprende del error y a veces a algunos nos cuesta un poquito más. Un placer tenerte acá. Contanos, me contaste y me gustaría que lo cuentes, ¿no? ¿Por qué lo del viejo farmer? ¿Sí? Y eso tiene una acción. Eh, el viejo farmer, mira, nosotros teníamos un amigo, José Luis D'Amato, que escribía una revista junto con Miguel Greenberg que se llama Mutantia, y le decíamos el farmer. Él se fue al campo, o sea, era un tipo de ciudad. José Luis, un intelectual, que escribía notas sobre ecología, sobre, qué sé yo, tendencias nuevas. Estoy hablando de los años 80. Bien, Y en determinado momento se fue a San Marcos Sierra, como mucha otra gente que quería irse al campo y medio juntos, ¿no? O sea, gente medio parecida, se armaron núcleos en el Bolsón, en Epuyén, en San Marcos Sierra, incluso hasta acá cerquita donde yo vivo, en Maschwitz, pero ya de otra naturaleza, un poco distinta. Más distinta, como dicen en el campo, un poco más distinto. Pero bueno, el farmer se fue allá y le seguimos. Es un tipo que le tengo mucho cariño, José Luis D'Amato, y a mí se me ocurrió montarme un personaje para Instagram, que soy yo, básicamente. Soy como una especie de, de viejo hippie que ya después de los 65 años se dedica a derramar sus perlas de sabiduría a quien quiera ponerle una oreja para escucharlo. Esto no tiene que sonar jactancioso, sino gracioso, porque es un viejo que dice cosas que son, algunas pueden parecer muy sabias y son pavadas, como el otro día que salí con una remolacha, el poder a la remolacha. Y bueno, ese es el tipo de cosas que dice el viejo farmer. ¿Mm? O sea, es el farmer, pero ya viejo. era un poquito, tenía que ver con aquello de la imaginación al poder de mayo del Sí, 68. y era esa época. No, bueno, no, espera, la imaginación al poder es de los años 60, el mayo francés. Es Sí, anterior todavía. Soy viejo, pero no tanto, che. bien. O sea, lo mío se fue construyendo a partir de los 70. O sea, yo soy del 55. Cuando ocurrió el mayo francés, yo era un pibito de 10, 12 años. No me acuerdo exactamente. Por supuesto que lo registramos todos. Coincidió con el auge del hipismo en Londres y en San Francisco.
con la música de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin, con las experiencias psicodélicas. Bueno, pero eso yo era chico. O sea, obviamente lo vivía a través de mi hermano mayor, que tenía 12 años más que yo y me contaba y estaba en esa. Pero la época que a mí más me impactó ya corresponde con los fin de los 70 y comienzo de los 80. Ahí se hizo la impronta mía, eh, que terminó ahora en este personaje ficticio con partes de realidad, que es el viejo Farmer. Espero haber redondeado la respuesta. Sí, perfecto. Y en eso, hablando del hipismo y hablando del mayo y hablando de los 60 que fueron revoltosos dentro del hipismo, del poder de las flores, y después un 70 más revolucionario, violento, escribiste, tengo entendido, escribiste un libro con un integrante de la primera banda del rock nacional, ¿es así? Él no integró ninguna banda, Pipo Lernoux. Y Pipo Lernoux es periodista. Hizo Bien. una. Él estaba con Tanguito, con Morris, íntimo amigo de Morris, de Tanguito, de Miguel Abuelo, muy amigo de Miguel Abuelo, de todos los próceres, algunos muy viejos, otros ya fallecidos, de la primera época del rock. Spinetta, eh, Claudio Gavis de Manal, muy amigo, León Gieco. Son todos amigos de él y por rebote amigos míos también. Eh, y Pipo en realidad es poeta. Él escribió letras para ellos. Escribió algunas letras como Ayer no más, de Morris. Ayer no más. Ah, de ahí lo tengo yo, claro, Bueno, enganchado. la letra es de Pipo. Morris, el rock. Y las canciones de Morris, pero la letra es de Pipo, de Ayer no más. No sé si estará escuchando Pipo. A veces sigue los vivos que hacemos, a veces no. Este, y con Pipo nos encontramos, yo ya tendría unos 20 años cuando lo conocí a Pipo. Bueno, desde ese tiempo ya no nos separamos más. O sea, él acababa de terminar una etapa que era la revista El Expreso Imaginario, una revista que tuvo mucha influencia para los de mi edad, porque era en la época de la dictadura y todo lo que fuera nuevo, todo lo que llegara de afuera, todo lo que tuviera que ver con el hipismo, con lo que hoy se llaman culturas regenerativas, era puesto bajo un manto de sospecha. Y esa revista era como una especie de isla en un océano lleno de tiburones, donde podíamos ir y aferrarnos, de estar ahí tranquilos y nutrirnos de toda esa información nueva que nos venía de afuera. Y se basaba mucho el contenido, ¿no? La parte más inspiradora de esa revista, El Expreso Imaginario, tenía mucho de ecología, se basaba mucho en unas publicaciones de Estados Unidos que se llamaba Coevolution Quarterly, Coevolución Quarterly porque salía pobre, no tenían guita y la sacaban cada 4 meses. Pues, Es de encontrarle la vuelta. Sí. sí, sacaban 3 números al año, cada vez sacaban menos, pobre, pero era genial esa publicación. Y de ahí, de esa publicación, sacamos, por ejemplo, un test que está en el libro que hicimos con Pipo, y coeditamos un libro con Pipo, donde hay más autores. Yo te diría que el 50% de la producción de los textos es mía y provenía de unas revistitas que veníamos editando muchos años antes, y eso lo condensamos en este libro. Acá, a ver, te voy a mostrar la primera edición que hicimos del libro. Es esta, anillada, viejísimo. ¿Eh? Así lo largaste. Así era el primer libro que hicimos, en una organización que se llamaba Cenecos, del año 85, ¿eh? Que fue la primera organización que habló en la Argentina de los cultivos orgánicos. Antes de eso no había ningún referente de la producción orgánica. Había gente así suelta en distintos lugares, pero no había ninguna organización donde todos los locos estos pudieran amucharse y compartir experiencias. Hicimos esta primera juntada acá en este Cenecos, hicimos este libro y después
hicimos otro libro, que es el mismo libro, que lo editamos un poquito mejor, ya sin anillado, pero es básicamente el mismo contenido. Y por último, se interesó Planeta, mira, tengo todo acá en la colección, mira. Y hicimos ya un libro con ilustraciones, con todo, ya un libro más gordito, más libro, más Pasaste profesional. ahí pasaste al Barcelona. Sí, que sé, claro, claro. Claro. Ahí me contrataron para las ligas mayores. Este, y en todos los libros está ese test que te comentaba antes para retomar el hilo, que se llama ¿Dónde está usted parado? Que lo extractamos de Coevolution Quarterly, de una revista norteamericana, y que es un test muy interesante porque te obliga a darte cuenta cuál es tu grado de conexión con la naturaleza que te rodea. Que para la gente que vive en el campo es muy alta ese grado de conexión. Sabe, por ejemplo, de dónde viene el agua que toma. Es muy difícil que alguien que vive en el campo no sepa. Pero si le preguntás a alguien de la ciudad, no sabe si es agua de pozo, de río o se colecta en la terraza de su edificio. No tienen la menor idea de cuál es el proceso por el cual obtienen el agua potable en su casa. Y así con un montón de cosas. El test está compuesto de 20 preguntas, desde aves migratorias, de dónde sale el sol, señales del lugar de dónde sale el sol, de dónde usted está. Parece mentira, ¿no? La gente que vive en el campo, todos te señalan de dónde sale el sol y dónde se pone. De dónde vienen los vientos dominantes, de dónde vienen las lluvias, de qué lado hay que mirar para ver si se forma una tormenta, si va a llover o va a pasar de largo. Todo eso, esa sabiduría campesina, la gente de la ciudad no la tiene. Y tampoco tiene, ¿cómo te puedo explicar? Una conexión real con lo que lo alimenta, con lo que los alimenta. No saben lo que cuesta producir los alimentos y por lo tanto no los valoran y siempre les parecen caros. Y sabes qué, Alfredo, los alimentos son baratos porque no tienen incluido el valor de la destrucción del medio ambiente muchas veces que conlleva producirlos. Las externalidades, que así se llaman. Pero bueno, no nos metamos por ahí. Yo te pido que vos conduzcas. A mí, Eh, está perfecto y me viene bárbaro esto que acabas de decir. Pienso en muchas cosas que damos por hecho. Damos por hecho, pareciera que la extracción, es decir, voy, compro un celular, el año que viene sale un nuevo modelo, voy y lo compro, y como parece que lo estamos sacando de un lugar que se fabrica sin fin, que va a haber siempre material para hacer todo lo que consumamos, ¿no? Y dura un año, dos, tres, se tira y pareciera que el tacho fuera un tacho, un agujerito sin fin donde no vamos a terminar de acumular basura, no pasa nada. Entonces, esa desconexión que vos mencionás del citadino, de la persona que vive en ciudad, que no entendemos, hago una mea culpa, no entendemos de dónde viene el agua, no entendemos de dónde viene la luz, nada más que prendemos una tecla, o sea, apretamos una tecla de un lado o del otro para prender, para apagar, muchas veces para dejar prendida, el agua ocurre lo mismo, entonces como es algo que sale, cuando hay otras comunidades, como hemos visto en el caso de Mantara, que no tienen agua ni siquiera para lavar las lanas, no hablemos de tomar, entonces a veces son cosas que no se valoran porque no faltó. no valoramos y damos todo por sentado. Damos Claro. todo por sentado, así como siempre fue, siempre va a ser. Y eso es bastante más frágil de lo que nos parece, y eso nos lo demostró la pandemia, que fue un llamado de ayer tuve un vivo con Carolina Diotti, y En Conexión Animal. sí, 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 No sí, sabía que estabas. Me gusta. y realmente hablamos de esto de dar todo por sentado y no darnos cuenta que las redes de abastecimiento de las cuales vivimos, sobre todo la gente que vive en las ciudades, son frágiles. Son frágiles. Esta pandemia lo demostró. Esta pandemia fue un llamado de la naturaleza. Bueno, estoy hablando en términos simbólicos. Obviamente la naturaleza no tiene un pensamiento, no es como... Sí, sí, Yo sí. Ah, no le asigno un pensamiento como si fuera una persona, pero en términos simbólicos la naturaleza nos dijo, guarda, miren que están cometiendo muchos excesos, esto yo no doy para tanto, no puedo aguantar tanto maltrato, y esto es un aviso.
Esto es un aviso. Yo los puedo parar a ustedes, los puedo dejar en sus casas. Y si esto sigue y empeora, pueden empezar a fallar las redes de abastecimiento. Y ahí vamos a ver cómo se las arreglan, sin mí, sin la naturaleza. O sea, eh, desde hace muchos años, yo esto lo sitúo más o menos en aquella frase de la Biblia que decía, creced y multiplicaos. Fatal. Porque era como una autorización a, hagan lo que quieran, esto es de ustedes. Ustedes son los dueños y señores, pueden hacer lo que quieran. Y no es así. Mirá lo que pasó, mirá cómo estamos ahora, al punto que llegamos de poner en peligro prácticamente la totalidad de los ecosistemas, de poner en peligro el agua potable, la temperatura de la atmósfera, que es la que regula las corrientes marinas, que es la que a su vez regula las lluvias. Nos podemos quedar sin lluvias en vastas extensiones y producir grandes hambrunas en esas extensiones. Y eso es uno de los pronósticos que nos tira bastante sombríos, el IPCC. ¿Qué es el IPCC? Eso te iba a El preguntar. Intergubernamental para el Cambio Climático. Nosotros, como Argentina, nosotros ponemos una persona, tenemos climatólogos de muy alto nivel en ese panel que corresponde a la ONU. Y les tenemos que hacer caso. O sea, es un panel para aconsejar a los gobiernos. Y el panel ha sido muy terminante. En su último informe oficial, que fue en 2018, donde dijo que nos estamos encaminando a 1.5 grados muy rápidamente, más rápidamente de lo que parecía en un principio. ¿Y qué es 1.5 grados? Vos decís, no, hoy hizo 20 grados, mañana hace 21,5 y para mí lo mismo. Pero no, a nivel global no es lo mismo, para nada. Esto que estamos experimentando Ese es el ahora, discurso. estas Sí. tempestades brutales, estos incendios tremendos, dejando de lado la parte nacional, por más intencionales que sean estos incendios, no podrían ocurrir si no hubiera una sequía brutal atrás. Porque vos necesitás condiciones para que se produzcan estos incendios. Por más incendiarios que tengan del agronegocio o de estos tipos que quieren hacer country, qué sé yo, de los intereses inmobiliarios, encuentran esas condiciones de oxígeno y el fueguito, esa es la tríada. Necesitas material muy seco, ¿eh? Necesitas un comburente, que es el oxígeno, y necesitas un fosforito, un encendedor. Si no tenés el material muy seco, que es lo que causarías, no se hubieran propagado por provincias enteras estos incendios. Se quedan ahí nomás. Probá a hacer un fuego con leña húmeda. A ver cuánto estás para... Eso lo sabe cualquiera. Pero bueno, en la Argentina tenemos mucho la tendencia a acusar gente y eso de alguna manera nos permite negar el cambio climático que está ya entre nosotros, ese 1,5 grados que pronostica el IPCC para posiblemente 2040. Estamos acá nomás de 2040, ¿eh? Y puede ser que se acelere. Ese 1,5 grados, ya estamos en 1 grado. Y esto es lo que quería decir. Con 1 grado, miren lo que estamos presenciando, lo que estamos teniendo. Se está derritiendo los polos, ¿eh? Se está derritiendo el hielo de Groenlandia, próximamente va a desaparecer. Y en unos años más eso va a generar un aumento de los mares de 10 centímetros hasta 10 metros. Con 10 centímetros, eso significa, 10 centímetros nomás que suben los mares, significa el desplazamiento de 10 millones de personas que viven muy cerca del nivel del mar. Posiblemente yo, que estoy acá en la cuenca de Luján. Otro que está más alto, por ahí van a tirar más tiempo. Y todo esto implica desplazamiento de la gente, porque no es que la gente se va a quedar así, de brazos cruzados, a ver cómo lo tapa el agua. Se van a ir, y se van a ir a lugares que ya están poblados, y va a haber problemas. Y va a haber problemas de abastecimiento de agua, va a haber problemas de abastecimiento de comida, y todo eso lo tenemos que enfrentar. Primero lo tenemos que reconocer, dejar de negarlo, dejar de decir, esto es para el futuro, esto a mí no me va a pasar, no me va a tocar. Pues ya nos está tocando, ya está ocurriendo, ya tenemos las pruebas. No es una fantasía de unos científicos locos.
Además son científicos los que lo dicen. No es un blog de YouTube hecho por unos paranoicos. No Bueno, son, ter- he hablado demasiado. no son terraplanistas. Exacto. Siempre te noté muy documentado, hablando del IPCC, hablando de los millones de personas, como en este caso, los 10 millones de personas que se trasladarían en el caso de subir 10 centímetros. Hay algo que había nombrado, que me gustaría que también lo comentes, que tiene que ver, porque hasta acá es algo muy escuchado, el derretimiento de las masas de hielo en los polos, el aumento de volumen en el agua, o sea, en el mar. Pero nombraste algo que por ahí va más allá, que uno lo tiene muy presente, que son están muy presentes sobre todo en la película de Nemo, que es acá nomás. Eh, los arrecifes de corales. Habías nombrado que con ese aumento de 1 grado, ¿qué Sí. ocurría? Bueno, voy a poner esto en contexto un poquito. Hay una serie de sistemas que mantienen la vida. La vida en el planeta es bastante más frágil, o sea, las condiciones son muy especiales de este planeta. Este planeta tiene una cantidad de oxígeno que nos permite respirar, tiene un clima bastante benigno que nos permite estar, ¿no? En otros planetas donde hay otras atmósferas o donde no hay atmósfera, son o muy calientes o muy fríos. Este es especial y esa cualidad especial la produjo la vida bacteriana en un principio, que fue la vida de las plantas, que fue la que generó a través de la clorofila este oxígeno que hoy disfrutamos, que es aproximadamente un 20% de la atmósfera, del gas, el resto es nitrógeno, hidrógeno, etc. Eh, es muy fácil romper esos equilibrios y los científicos, volvemos a los científicos, han determinado 15 sistemas mundiales, globales, o sea, que tienen una incidencia muy grande en la conservación, en el mantenimiento de este equilibrio, de los cuales 9 están ya en peligro. ¿Y qué pasa? Se le dicen tipping point, al punto de no retorno, quiere decir. Es un momento en el cual, por alguna alteración, que en este momento es antropogénica, esto ya no tiene discusión, salvo para los terraplanistas que mencionaste antes, tipos como Donald Trump, que niegan todo hasta que perdieron, niegan todo. Bueno, Donald fue el primer negador del cambio climático. Esperemos que ya sea historia después de esto, de estas elecciones, porque es como un enemigo de la humanidad para mí. Pero bueno, volviendo a los tipping points, a los puntos de no retorno. Uno de ellos es el derretimiento del hielo en Groenlandia. Parece que está lejos Groenlandia, que no calienta Groenlandia, si está por allá en la otra punta del mundo. El otro, el derretimiento del hielo marino del Ártico. O sea, el Ártico, vos sabés que no es como la Antártida, que tiene tierra abajo, tiene piedra, es hielo. O sea, el polo norte está en el hielo, no está en un lugar de tierra firme, como acá, como tenemos nosotros acá en el polo sur. La fusión del permafrost, que es ese barro que cubre Siberia, grandes partes de esas extensiones, está congelado. Y está congelado en unas capas muy gruesas. Se empezó a descongelar ya y está largando metano, que es lo que está atrapado abajo. Del mismo modo que se produce el petróleo y el gas, se produce también el metano, que son restos animales que se van fosilizando, que se van descomponiendo y van produciendo gases. La temperatura y el hielo de ese permafrost los contiene abajo. Pero una vez que ese hielo se empieza a derretir, y ya empezó, hay gente que va y prende un fósforo en un agujerito ahí en donde está el permafrost, en Siberia, y se hace un fuego, porque lo que sale es metano. ¿Y sabes qué problema tiene el metano? El metano es también el gas que eructan las vacas, Sí. cuando comen, sobre todo cuando comen pasto, no tanto como cuando comen concentrado. Yo soy veterinario, claro. El metano tiene la propiedad de ser casi 20 veces más efectivo como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Yo no sé si estamos para seguir con los puntos de no retorno, los incendios de los bosques boreales de América, las sequías y incendios en el Amazonas,
la pérdida acelerada de los hielos de la Antártida. Hay uno que a mí me preocupa fundamentalmente, que es la ralentización de la circulación del Atlántico. ¿Viste la corriente del Golfo, por ejemplo, que es una corriente de agua cálida que nos viene del Golfo de México y que determina que haya peces en nuestra plataforma continental, que son esos 200 kilómetros, porque tiene una temperatura especial y tiene una biota especial, tiene una biología especial? Bueno, todo eso, si se empieza a ralentizar, como ya se vio que empezó, va a alterar mucho los patrones de lluvia, porque el agua caliente que se evapora es la que produce luego las lluvias en el Amazonas y que después llegan hasta acá. Esa humedad que viene del nordeste es la que luego se descarga en nuestra región. Que la tenemos como que acá siempre llueve. No, no, bueno. Si se alteran las corrientes, que ya se empezaron a alterar, del Atlántico, podemos esperar mucho más impredecibilidad en el régimen de lluvias en nuestra zona. O sea que todo está emparentado. Por último están los arrecifes de coral, que como vamos derecho a 1,5 grados, dicen que con 1,5 grados se van a perder, o sea, estamos en un grado, por encima de la era industrial, de 1750, de antes que empezara a quemarse mucho combustible fósil. Estamos ya un grado arriba de esa época. Con 1,5 grados, que es lo que se espera para 2040, si esto sigue así, y parece que sigue así nomás, porque no hay mucha voluntad de parar las emisiones, van a desaparecer el 75% de los arrecifes de coral. La otra hipótesis más negativa es 2 grados, 99%. Vamos a perder los arrecifes de coral. Lo vamos a ver en películas. Van a quedar blancos. Porque a los arrecifes son muy sensibles a la temperatura de los océanos, que así como aumenta la temperatura de la atmósfera, también se traslada a los océanos, y a la acidez. O sea, una mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera determina una mayor acidez en los océanos. Y también son sensibles a eso. Bueno, esto con los tipping points. Además, no son independientes entre sí, sino que están totalmente encadenados y se sospecha que puede haber una reacción en cadena, o sea que donde se caigan 2 o 3 arrastren a todos los demás como fichas de dominó, una cascada. Y bueno, las consecuencias son impredecibles. Ellos ya las predijeron, los del IPCC, pero preferiría que hablemos de otras cosas porque No, me gusta. al público creo que hay que irle de a poco con estas cosas, porque son muy tremendas y hay que dejar tiempo para No, que ya. las metabolicen. Perfecto, perfecto. Qué panorama, Dios mío, dice Mari Trenque. Aparte que te habíamos anunciado afilando la pala, pero bueno, no encontré ninguna afilando la guadaña, porque hubiera estado mejor. Me gusta, El machete. me encantó ese video, fue muy particular, una música muy Creedence, de Manal, tenía todo que ver, digamos, con ese rock que tanto nos representó, tanto representa una época, y estaba un poco entrelazado, como está entrelazado el sistema tan frágil que nombrás, el sistema terráqueo, y el sistema del agua, que ya lo ha hablado Luciano Cordón, con Hernán, y pensaba, Corrientes, sí, estamos hablando del Golfo de México, esa corriente que hace que nos llegue vida a nuestra plataforma marina. Pensaba en esa misma corriente que genera lluvias sobre el Amazonas, que estamos tomando la cuenca del río, la cuenca que termina confluyendo en el Río de la Plata. Y podemos decir, todo eso no nos interesa, pero de pronto, ante ese desequilibrio, logramos tener y tenemos los juegos que parecen que son, como dijiste, intencionales, pero si hay humedad, la intencionalidad queda limitada a esos lugares. Exacto. Siempre hubo gente prendiendo fuegos, pero este año, con la sequía, esos fuegos se descontrolaron. ¿Sabes cómo se llaman esos fuegos en inglés? Wildfire. Fuego wild, o sea, salvaje, se Salva. descontrola, es incontrolable. El tipo por ahí se le cayó un pucho, dejó mal apagado la brasa del asado, o fue y lo prendió a propósito, porque también está esta estadística que la publica incluso
el Observatorio de Incendios que depende del gobierno, que dice que el 95% de estos incendios son producidos por el hombre. Pero algunos lo interpretaron como que son intencionales, y no es así. El 95% incluye el tipo que tiró un pucho por la ventanilla del auto, el que dejó mal apagadas las brasas del asado, qué sé yo, negligencias de todo tipo, y también los tipos que van y prenden el fuego por una intención deliberada, sea comercial o sea porque son unos inconscientes y se quieren divertir. Pero Claro, repito, de nuevo, no podrían estos incendios extenderse de la manera que se extendieron, pasar límites provinciales, pasar por encima de rutas, devorar cerros enteros. O sea, no van a plantar soja en un cerro de Córdoba. No es que lo hicieron porque ahí voy a plantar soja. No voy a hacer un emprendimiento inmobiliario de 1 millón de hectáreas. Nadie que se ponga a pensar 2 segundos se puede dar cuenta que eso no es posible. Esos son wildfires, son fuegos salvajes que se descontrolan por una condición de sequía que es consecuencia directa de la crisis climática que estamos ya padeciendo. Es la muestra que tenemos este año. El año pasado la tuvimos primero en el Amazonas, después en Australia, después en Siberia. Se prendió fuego, el bosque, la taiga siberiana se prende fuego, es una cosa insólita, no había pasado nunca. También temperaturas extremas en el círculo polar eh, ártico, temperaturas nunca antes registradas en la base Vicecomodoro Marambio, en el círculo polar antártico. Viejo, ¿qué más? ¿Cómo más quieren que se lo digan? O sea, ya seguir negando el cambio climático a esta altura es terraplanista. es muy bueno. Quiero detenerme un ratito porque hacía la relación, vos nombraste los wildfire, los fuegos salvajes, y en una charla que tuvimos con Lucas Puglia, comentaba cómo se debían podar las gramíneas debido a que en el campo ocurre que son esos incendios, pueden ser por la caída de un rayo, pueden ser por Sí. otras cuestiones que no necesariamente Un está ese... vidrio, un vidrio que haga de Bien, lupa. bien. Pero más allá pero hasta el vidrio puede ser, digamos, el paso del hombre. Pero ocurre en casos accidentales, incidentales, que no tienen nada que ver con nosotros, porque evidentemente esas gramíneas tienen mucho más tiempo que nosotros viviendo y de hecho se Sí, adaptan a esos sí. fuegos posibles, ¿sí? Que no son un invento del hombre, son parte de una observación del hombre quien empezó a controlarlo. Sí, hay ecosistemas enteros que han evolucionado gracias al fuego. O sea que periódicamente requieren un fuego porque están diseñados así. Y hay árboles que rechazan el fuego. El alcornoque está diseñado para sobrevivir un fuego, por ejemplo. Acá no hay alcornoques. Bueno, hay gente, pero no árboles. Ay, pero Hay algunos alcornoques, pero no, pero tienen piernas y brazos. Eh, pensaba, pensaba que habías hablado de ese libro escrito en el 85, hablando de agricultura orgánica, en un momento que lo pienso y no se me ocurre porque, por ejemplo, si tengo que pensar en la soja, me tengo que ir al gobierno de Menem, es decir, a la década del 90, ¿sí? sí, Año sí. más, año menos, lo pienso por ahí. No podían meter la soja transgénica a Brasil porque Brasil estaba muy fuerte en eso y negociaron con Argentina, con los que estaban en el poder de Argentina, para poder meter la soja transgénica, de esa manera poder utilizar el glifosato. Año Pero 96. 96, 11 años más tarde, ¿qué es lo que te lleva a, digamos, porque hoy es como si de alguna manera hablas de agroecología, hasta se entiende, ¿no? Estamos tan complicados que se entiende que uno hable de agroecología. Ahora, en el año 1985, ¿qué es lo que te lleva a vos? Eh, ¿Sabes qué? En el año 85, yo debo admitir que ya sabíamos lo que se venía.
no es que dijimos, bueno, vamos a hacer esto porque nos gusta comer, es más rico el producto orgánico. También, pero ya sabíamos que este tipo de agricultura, que no era tan industrial como se hizo después con los... pero ya había herbicidas, ya había fertilizantes químicos, y todos sabíamos que el uso de herbicidas no era sustentable, que reducía la biodiversidad. Todos sabíamos que un cultivo que se hace en grandes extensiones elimina un montón de especies naturales, de perdices, de todos los bichitos que anidan en esa tierra, que no produce, no hay corredores de biodiversidad, no se respeta nada, que se levantan alambrados para cosechar, para sembrar hasta en las banquinas. Eso lo veíamos viendo antes del 96, que es cuando entra la soja transgénica y el glifosato. El glifosato, incluso el glifosato ya existía antes del 96 también, pero se